Bien, continuamos ubicados aquí en la sede del Hotel NH Eurobuilding en esta jornada que ya es la tercera y última de esta edición número 26 del Simposio de Revisiones en Cáncer. Como hemos dicho estos últimos días, una cita anual que reúne de nuevo a destacados expertos y profesionales de la oncología médica para compartir conocimientos, para compartir investigaciones y experiencias dentro de este área tan importante para nuestra salud, en definitiva, y para nuestra calidad de vida. Hemos de recordar, antes de presentarles a nuestro invitado, que la organización afronta una gran responsabilidad en esta edición número 26, sabedores de los grandes avances, por una parte, grandes retos y desafíos de la oncología médica desde el ámbito de la investigación, por una parte, y de la práctica clínica. El trabajo desarrollado y que se sigue desarrollando durante tantos años evidencia ese papel fundamental en la continua actualización y divulgación de los últimos avances, erigiéndose en la cita oncológica, en este caso referente a este simposio, cita oncológica nacional de referencia para ofrecer respuestas a los grandes interrogantes a los que nos enfrenta la práctica clínica. Vamos a saludar a nuestro invitado, el doctor Juan Jesús Cruz Hernández. Doctor, encantado de saludarle. Encantado. Muchísimas gracias. El doctor Juan Jesús Cruz Hernández es oncólogo médico y catedrático emérito de la Universidad de Salamanca. Y le voy a hacer, doctor, una primera pregunta a nivel personal incluso, evidentemente sin dejar de lado el ámbito profesional. ¿Qué significa para usted el contexto de este simposio? Bueno, yo lo he dicho ahora en la introducción de la mesa que he moderado, que yo creo que este simposio a mí me parece muy importante. Me parece muy importante porque es un simposio que lleva más de 26 años, lleva mucho más de 26 años, lo que pasa con este nombre lleva los 26 años, y es una reunión en la que de una forma muy interesante y además del máximo nivel se repasan todas las novedades de los distintos tumores que hay en estos momentos y sobre todo, pues ya digo, de novedades terapéuticas que inciden fundamentalmente sobre la supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes. El tema fundamental aquí es que hoy esto tiene importancia siempre, pero quizás más importancia tiene hoy todavía cuando la oncología se está súper especializando y los foros son sobre patologías muy concretas y muy recortadas. Al ser de una forma global, yo creo que es muy interesante y que se debe mantener. Este concepto que acaba de comentar, doctor, esta especialización, ¿marca un poco el futuro de la investigación y del tratamiento del cáncer? Obviamente. O sea, quiero decir, tal como están las cosas en estos momentos y los avances de la innovación, pues se necesita que haya especialistas en distintos tumores para poder estar, vamos a decir, en la vanguardia e introducir esa innovación en nuestros enfermos. ¿Hasta dónde tiene que ir esa superespecialización? ¿Y hasta dónde tiene que hacerse esa superespecialización en todos los hospitales, en hospitales de un nivel, de otro, de otro? Pues será evidentemente una discusión. Pero lo que sí está claro es que todos los pacientes se deben beneficiar de gente que esté a la última en su tratamiento. El procedimiento puede ser que haga yo en red, que no sea en red, que sea en un sitio, una consulta concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy la oncología es tan diversa y los avances son tan intensos que se necesita súper especialistas en las distintas patologías oncológicas. Claro, haciendo referencia, doctor, a esos avances, a esa evolución, claro, aunque sea a grosso modo, creo que no existe comparación posible en el sentido de cómo se afrontaba el cáncer. Hablamos en general hace 15, 20 años a cómo se hace ahora. El cambio es radical, ¿no? Sí, el cambio ha sido quizás más desde los años 90 que en los últimos 15 o 20 años. O sea, en la primera década de los 2000 ya se empezó a superespecializar el cáncer, ¿no? Y lo que pasa es que ahí ha habido la gran ventaja de que la innovación se ha ido incorporando en los últimos 10, 15 años. Porque el conocimiento se adquiere y una vez que se adquiere el conocimiento, eso hay que trasladarlo y eso luego hay que tener repercusión sobre la sociedad, que es la innovación. Entonces, los conocimientos, sobre todo en los años 70 y 80, sobre los tumores, han hecho que lo que ahora estamos, vamos a decir, introduciendo y practicando en las terapias habituales, sean consecuencias de esos conocimientos, de esa investigación de los años 80, 90 y evidentemente de ahora, como es natural. Claro.
Por una parte, doctor Cruz Hernández, esa especialización a la que nos referimos, esa evolución constante, ese proceso de investigación que no se detiene, entiendo que exige al oncólogo, en este caso, una capacidad de formación y de actualización constante. Evidentemente tiene que estar formándose continuamente y, hombre, si te estás formando en una patología concreta, pues bueno, yo creo que es algo que está al alcance de prácticamente todo, porque en España hay muchas reuniones, hoy la información fluye de una forma rapidísima y lo que yo creo que es importante es que nadie debe estar solo ni desubicado. Hoy estamos haciendo grandes grupos nacionales, claro, en los cuales ciertas patologías se intercambia la opinión entre los distintos oncólogos, pero no solo son oncólogos, hay que tener en cuenta a los cirujanos, hay que tener en cuenta a los oncólogos radioterapeutas, hay que tener en cuenta a los biólogos moleculares, hay que tener en cuenta a los anatomopatólogos, hay que tener en cuenta a los que se dedican a imagen. Hoy el cáncer debe tratarse de forma multidisciplinar. Bien, y ese concepto, ese tratamiento del cáncer a nivel multidisciplinar, en la práctica a día de hoy está implementado. Yo creo que sí. Hoy en la inmensa mayoría del país está implementado como consecuencia de los comités de tumores. Los comités de tumores, que ahí es lo que yo quería ir, que a lo mejor cierto tipo de tumores que no son tan frecuentes, debía haber un comité de tumores a lo mejor en una de las llamadas comunidades autónomas o regiones, llamémoslo como nos dé la gana, pues a lo mejor tiene que haber uno, tiene que haber dos, y no en todos los hospitales haya ese comité de tumores. Ahora, todos los pacientes de esa comunidad se deben beneficiar de ese comité de tumores, aunque el tratamiento se lo vayan a poner en su casa. Entiendo, me explico. La decisión de qué le pongo y lo último que le pongo y qué le tengo que hacer y qué le tengo que estudiar se hace en un comité más central, porque hay patologías muy poco frecuentes, como pueden ser los sarcomas, como puede ser algún otro tipo, los colangiomas, algún tipo de tumor, que no tiene por qué haber un comité de tumores en Madrid, porque hay muchos y no lo hay luego en Castilla y León, o en Salamanca y no lo hay en Soria. No, mire usted, el de Soria, hagamos un comité regional de ese tipo de patología y lo que ya se diga que hay que hacerle, pues se lo puede hacer en su ciudad. Claro, esto nos orienta un poco a la siguiente pregunta, es decir, ¿tenemos recursos suficientes a nivel oncológico, me refiero, tratamiento, diagnóstico, etcétera, para que cualquier persona diagnosticada de un tumor X, el que sea, reciba el tratamiento correcto en nuestro país? Sobrado. Rotundamente. Sobrado. Pues si no tenemos recursos para eso, si no los tenemos es porque lo queremos utilizar en otras cosas. Claro. Pero sobrados. Bien. No me quiero poner demagógico en cifras, porque eso lo estoy yo mucho. Claro. Pero no me quiero poner demagógico porque me llaman demagogo. Bueno, hay que tener recursos, los recursos existen, lo que pasa es que hay que distribuirlos bien y hay que ser eficiente con los recursos que tenemos. Bien. Pero en estos momentos, mi opinión, hay que hay recursos suficientes, tanto en personas como en maquinaria, como en determinaciones, como en fármacos, para poder dar el mejor tratamiento posible, según las guías mundiales y europeas, a cualquier paciente en España. Es cuestión de que distribuyamos bien los recursos y seamos eficientes. Claro. Y esto, doctor, me lleva a suponer que el nivel de la oncología en nuestro país está en un estadio privilegiado incluso. Está bien. Está bien. Está bien. Tampoco vamos a echarnos el farol que nos echamos tanto. Somos la mejor sanidad del mundo. No, somos de las mejores sanidades. Eso se decía hace un tiempo. Ahora no sé si ya esto ha cambiado. Hemos recaído. Hemos recapacitado. Claro. Estamos dentro de las mejores sanidades del mundo, evidentemente, y estamos en unas sanidades en las que tenemos la suerte, a Dios gracias, de poder abordar todo este tipo de cosas y que podemos hacer lo mismo que hacen en Francia, que hacen en Inglaterra o que hacen en Alemania. ¿Tenemos dificultades? Las tenemos. ¿Que tenemos unos problemas aquí que a lo mejor no tienen en otro sitio, como son las financiaciones? Las financiaciones de fármacos es de los grandes problemas que hay en este país. No porque no se puedan financiar, no porque no se puedan financiar, sino porque desde que lo aprueba la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, hasta que lo aprueba el Sistema Nacional de Salud, que es normal, tiene que ponerle un precio y lo tiene que aprobar, evidentemente, pues se pasan 500 días. Claro. Fármacos que a lo mejor son fundamentales en el tratamiento. Exactamente, eso a veces va en detrimento del paciente. Hombre, salvaje. Claro. Y luego va usted a la comunidad y ahí se vuelve a tocar el tema
y se reposiciona otra vez y nos vamos a 600, 700 días. Y si tú los quieres conseguir antes, te tienes que estar pegando con unos y con otros a ver si lo consigues. Con lo cual, eso se debía obviar, y es desde que yo estuve de presidente SEON, en el año 2011, de nuestras peleas para que tener acceso a la innovación lo antes posible, regulado. No a lo tonto, con los cortapisas que tengamos, porque evidentemente son dineros públicos que hay que controlar, pero claro, que se tenga acceso. Eso ahora no vamos a resolverlo, evidentemente, pero en base a su experiencia, a modo incluso de perspectiva de futuro, ¿cómo podría resolverse? ¿Cómo podría agilizarse todo este proceso? Hombre, si yo lo supiera, lo habría intentado hacer, pero yo creo que hay una cosa, que en otros sitios se están utilizando unos modelos en los cuales hay que tener un control del fármaco que se puso, lo que cuesta y lo eficaz que es o no, y dependiendo se sigue la financiación o no. No discuto primero la financiación, lo discuto con resultados. Claro. Lo que pasa es que eso hay que tener un control enorme, y aquí tenemos el sistema que tenemos, que como dice el Sistema Nacional de Salud, invita a cenar y luego paga a la comunidad. Entonces, claro, cada comunidad luego, pero ya es un sistema que es el que tenemos. Sí, antes de concluir me gustaría, doctor Cruz Hernández, hacer una referencia, aunque sea breve, a su labor aquí en el simposio, porque decía antes el doctor que ha sido moderador de una mesa sobre tumores de cabeza y cuello y del sistema nervioso central. ¿Cómo se ha planteado esta mesa redonda? Bueno, pues la mesa se ha planteado con unas personas que han sido que son muy expertas en este tema, como ha sido el doctor Santiago Cabeza, que es el que ha hablado de la innovación en sistemas en los glioblastomas, tumores del sistema nervioso central, y Almudena Castaño, que ha hablado de tumores de cabeza y cuello, y hemos comoderado Pedro Pérez Segura y yo. Bueno, son tumores que, vamos a decir, son un poco los hermanos pobres, en el sentido que son tumores poco frecuentes, son tumores poco frecuentes sin querer. Entramos en los problemas que hemos dicho anteriormente, de financiación, de eficiencia, etcétera, que yo creo que ha sido muy interesante ponerlos encima de la mesa para que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento de lo que se hace en estos tumores y también facilitar a que puedan ir a las terapias que hay en estos tumores. En tumores del sistema nervioso central, los glioblastomas, hay una serie de dispositivos externos, por una serie de ondas que no vamos a entrar, que están logrando que un tipo de tumores que anteriormente tenían una supervivencia muy limitada, pues estemos logrando grandes supervivencias. Bueno, o por lo menos incremento importante de la supervivencia. Y bueno, pues yo creo que ha sido muy novedoso, que ha sido muy interesante y que lo que hay que hacer es tratar de implementar en más sitios. Y el tumor de cabeza y cuello, perdón, y acabo un segundo, son los tumores de cavidad oral, faringe, laringe, etcétera. Pues bueno, se están logrando, que hace unos años no se lograba, largos supervivientes, gracias a las nuevas terapias que estamos logrando, como la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, etcétera. La inmunoterapia, en este caso y en otros, se plantea como una expectativa de futuro importantísima para el abordaje del cáncer en general, ¿no? Mire, yo tuve la suerte de dar una charla del 8º centenario de la Universidad de Salamanca, la lección inaugural, y hablaba de cáncer, claro, de qué iba a hablar. Y entonces yo hacía una frase que además se la tomé de una compañera y amiga de la doctora Nayu, que el cáncer es una pesadilla porque nuestras mismas células nos atacan a nosotros mismos. Y con la inmunoterapia, que es lo que yo aportaba, estamos dando la vuelta y a revertir a esa pesadilla, porque nuestras mismas células acaban con las células que nos están atacando. Yo creo que la inmunoterapia es el futuro en estos momentos, y que es el futuro que logrará acabar con un número muy importante de tumores. Bien. Tumores de cabeza y cuello. ¿Cuáles son los más prevalentes en este momento? En este momento el de laringe. El de laringe todavía por la cosa del fumar, y está subiendo mucho orofaringe por las infecciones por papilomavirus. ¿Expectativas de curación de este tipo de tumores en este momento cuáles son? Lo fundamental serían tumores muy prevenibles, porque si yo evito el factor de riesgo no los tengo. Eso es clave. El tabaco, por ejemplo, etcétera. Y el segundo, y muy importante, es el que si yo hago un diagnóstico precoz se curan la inmensa mayoría.
Claro. Cuando alguien tenga molestias en la garganta, cuando alguien tenga que me ponga afónico, cuando alguien tenga tal, que Bien. vaya al médico. Claro. Porque hoy los tumores que están localizados se curan el 70-80%. O sea, diagnóstico precoz fundamental. Diagnóstico precoz, prevención primero. No tenerlos porque Claro. se pueden evitar. Sí. Y una vez que los tengamos, diagnóstico precoz. Y bueno, y después Bien. pues hay muchas posibilidades. Claro, por último, hablaba usted antes de, en relación a los tumores del sistema nervioso central, del Ahí soy menos especialista. Sí, del glioblastoma, que es uno de los tumores, o al menos hasta ahora lo era, Sí, sí. más agresivos y con menos expectativas de supervivencia, ¿no? ¿Cómo se plantea ahora el abordaje de este tipo de tumor? Sigue siendo un tumor muy grave que va a depender fundamentalmente de la capacidad de recepción del cirujano y del diagnóstico más o menos precoz que se haga del tema, y con estas nuevas terapias parece ser que se están logrando que muchos pacientes no recaigan. Cuanto antes recaían la inmensa mayoría, pues bueno, ya hay un grupo importante que no recae, que puede ir a lo que llamaríamos Claro. largo superviviente. Claro, porque en este caso, y con esto concluimos, tumores de cabeza y cuello, tumores del sistema nervioso central, su localización es clave para, Es clave. Lo que para pasa es que la supervivencia futura. Claro, lo que pasa es que el cabeza y el sistema nervioso central es un tumor totalmente aparte. Claro. Además, yo tengo que decirlo, yo no soy experto en ese tumor. Son tumores muy, muy especiales, en los que siempre ha tenido muchísimo que decir el neurocirujano, muchísimo la radioterapia, Claro. y los oncólogos médicos nos hemos incorporado en los últimos 20 años al tratamiento de estos tumores. Pero los tumores de cabeza y cuello, aunque digan cabeza y cuello, son tumores de la vía aerodigestiva superior, que no tienen nada que ver Sí. con la fiesta. O sea, quiero Claro. decir, Sí, sí, aunque sí. lo digamos, no tiene nada que Sí, ver. sí. Y entonces ahí su localización, bueno, es una encrucijada que puede causar problemas y mutilaciones de cara a la intervención, pero no tiene nada que ver con Bien. los tumores Sí, 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 del sí. sistema nervioso Son dos ámbitos central. diferenciados. Totalmente diferentes, aunque Claro. radiquen en una región anatómica próxima. Sí. No me gustaría acabar sin que nos comentara, doctor, si en este tipo de tumores de cabeza y cuello el abordaje principal es quirúrgico siempre o casi siempre. En sistema nervioso central es quirúrgico o de radioterapia. Sí. Y en tumores de cabeza y cuello hemos estado haciendo durante mucho tiempo tratamientos previos de quimio para lograr reducir tumor, preservar, por ejemplo, la laringe, Claro. y posteriormente dar radioterapia. Pero la base sigue siendo tratamientos locorregionales. Insistió- Lo que pasa es que en cabeza sí. y cuello sí hemos logrado coordinar las distintas armas con resultados muy, muy, muy buenos, sobre todo en preservación de órganos. Por supuesto. Insistía usted antes en la prevención. En ese tipo de tumores de cabeza y cuello, ¿podemos hacer algo para prevenirlos? Además de no fumar, me refiero. Claro. me ponen un compromiso. Claro. Aparte de no fumar, que es fundamental, y el beber, que también influye, Claro. El alcohol, sobre todo de alta gradación, fumar, absolutamente clave. Cuando yo era joven, usted veía, o no sé si a ti te llegó, veías a un señor con un agujero aquí, como que Efectivamente. se le había quitado la laringe. Sí, sí. Era un varón. Normalmente Sí, a mujeres con un agujero aquí no la veías, porque las mujeres no fumaban. Punto. Claro. Y claro, o sea, sin fumar es muy difícil tener un tumor de cavidad oral orofaringe. Bien. Digo, o laringe. Sin embargo, ahora han empezado a subir los tumores de orofaringe como consecuencia de infección por papilomavirus. El papilomavirus es un virus que se adquiere por transmisión sexual, por distintas prácticas sexuales. Bueno, pues lo mismo que las prácticas sexuales en otro territorio del organismo tiene que tener precauciones, pues también a nivel de Claro. cabeza y cuello, pues se debe tener las precauciones oportunas para que no haya infección por virus del papiloma humano. Doctor Juan Jesús Cruz Hernández, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con usted en relación a esa intervención, a esa mesa redonda que ha moderado hace unos minutos en esta edición número 26 del Simposio de Revisiones en Cáncer. El doctor Juan Jesús Cruz Hernández es oncólogo médico, además de catedrático emérito de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias a vosotros.